Llegar allí implica todo un proceso didáctico, pedagógico para tú llegar a esas conclusiones. Y él le permite hasta darse cuenta de unos factores subjetivos, como es el hecho de la postura de ambigüedad que juega con los intereses de la propia Inglaterra. No solamente Estados Unidos, sino que él permite ver por los contenidos cuando envía el gobernador esas dudas que ellos establecen. Bueno, ni los ayude, pero tampoco, no los apruebe, pero ayúdalo por bajo cuerda, por si acaso. Es como así, es por si acaso, porque nos interesa el negocio con los tipos. Sí, sí. Fíjate que seguimos con la idea de un discurso. Hay una autoridad cognitiva, es decir, quien habla sabe lo que está hablando, pero no es suficiente saber, es necesario saber decir. Y en ese sentido, el Libertador fue un gran comunicador, porque echó por tierra hasta las metáforas tradicionales para explicarse. O sea, Bolívar supo entrelazar los elementos simbólicos, los significados, la simbología, los imaginarios. Por ejemplo, a mí me llama soberanamente la atención, además de esta crítica que le hacemos al carácter, insisto, profético, porque es como negar también el carácter científico de la carta y negar que posteriormente el colonialismo se ha implantado. O sea, nosotros no podemos seguir dando soluciones mágicas a problemas concretos. También hay una concepción científica de fondo. Es el uso, por ejemplo, indiscriminado, y tú que eres psiquiatra me puedes ayudar en esto, en el término madrastra. Fíjate que Bolívar, de alguna manera u otra, dice que la rebelión contra España es porque nos dejó en orfandad. Nosotros en el fondo, está hablando ya el criollo, nos apegamos a la Real Audiencia, nos apegamos a la Capitanía General, fuimos respetuosos de los cabildos, etcétera, pero en el fondo, ¿con qué no paga Fernando VII, no? Con el exterminio, con la sación, con la guerra, nos manda 15.000 efectivos para terminar, entre comillas, de pacificarnos, etcétera. Ese Bolívar que está hablando, está haciendo un juego entre la madre patria, que es la que se nos ha vendido, España, y la desnaturalizada madrastra. El discurso, el lenguaje de Bolívar es un discurso que no es el discurso tradicional barroco, no es el español castizo clásico, es un Bolívar que está yendo que está atinando de una manera despiadada y de una manera muy efectiva para desmantelar las tesis dominantes que justifican el dominio. Porque fíjate que esto es tan interesante así que ha sido objeto de discusión, que cuando el 4 de noviembre del año pasado, Amílcar Valero, que fue el importante historiador ecuatoriano que dio con la Carta de Jamaica, que lamentablemente había dado con la Carta de Jamaica en 1996 y que tuvo casi 20 años de gestión para que algún gobierno se apiadara de hacer los trabajos grafológicos, etcétera, para certificar qué era. Se ha descubierto, y que esto es un inciso que yo quiero hacer, recordemos que la carta está señalada el 6 de septiembre de 1815, después fue traducida en inglés, la que hizo Pedro Briceño Méndez en español se perdió y fue la que reapareció de tantas versiones. Hay un párrafo que no aparece en la traducción del español al inglés, y después del inglés al español, que es la que nosotros manejábamos de 1833, con los trabajos de Mendoza y Llanes, y hace alusión al anticristo, y hace alusión al dogmatismo, y es obvio, y ese párrafo que ahorita la Convención Presidencial ha regalado la carta original, y que podemos verla en el Museo Bolivariano ahorita, en la Casa Natal del Libertador, la exposición al facsímil, hace alusión a eso, y muchos se preguntan, ¿por qué Bolívar hizo alusión al anticristo en la primera versión y después cuando se tradujo fue obviada? Él estaba claro del papel de la Iglesia, de la satanización que era objeto por parte de la Iglesia católica en su momento. Pero fíjate y perdona allí solamente para hacer una reflexión con eso que tú has dicho, es que cuando él dice un ciudadano caraqueño, te lo voy a decir de esta manera, a los ciudadanos neogranadinos que va a hablarle en 1812, refiriéndose al manifiesto de Cartagena, ¿a quién señala ahí como unos corresponsables? A la Iglesia. No es a la Iglesia. Sobre todo después del tormento divino, así llamaban, al 26 de marzo de 1812, cuando sea el terrible terremoto, que dicho sea de paso, el 19 de abril de 1810,
fue el terremoto, Jueves Santo, perdón, fue el rompimiento con Vicente de Empala, José Vicente de Empala. Fue un terremoto político. Un terremoto político, pero fue un Jueves Santo. Recordemos que con Francisco Sales, eso ocurrió en la Plaza Mayor, en la puerta de la catedral. ¿Y qué decía la iglesia después del 26 de marzo del año 12? Un Jueves Santo le hicieron, un Jueves Santo la pagaron. Sabía Bolívar y estaba consciente del papel que jugaba la iglesia. Y esto es muy importante también decirlo. Yo creo que en la Carta de Jamaica, o en las cartas de Jamaica, porque también hay un cruce allí epistolar interesante, ¿no? Hoy sabemos, pues, Nicolás Navarro en 1956 descubrió que el señor Henry Cullen no era un imaginario, que no era Hislop tampoco, que no había sido un invento, una locuración de Bolívar, sino que era tiene para mí muchas claves, ¿no? Pero una de las claves que a mí me gustaría resaltar en este instante es ese elemento fundamental de cómo un hombre, en este caso un líder, a pesar de que pareciera que todos los factores conspiraran contra la posibilidad de galvanizar la unión y galvanizar la independencia, y a pesar de tener todos los elementos subjetivos, como tú bien dices, en su contra, pudo empinarse en una de sus obras más aciagas y capitanear la revolución continental. Yo creo que ya de suyo, así me califiquen de deificador de la figura del Libertador, así hubiese fracasado posteriormente, después del año 15, su concepción integracionista y su pelea por la liberación norteamericana, ya eso requiere respeto y admiración. Y esto es muy bueno decirlo, porque la derecha hoy en día, cuando habla de la carta del manifiesto de la carta de Jamaica, nos acusa de anacrónicos o de extrapolar hechos que ocurrieron hace 200 años a la actualidad en el mundo del internet, la globalización, donde Bolívar hablaba hace 200 años no tiene nada que ver. Lo mismo sería preguntarle a ellos si los principios del Evangelio, amados unos a otros, que ocurrieron hace más de 2000 años, pasaron de moda porque ocurrió hace 200 años. Yo creo que ahí o hay ignorancia o hay mala fe, porque un hecho, a pesar de que haya transcurrido en el tiempo, hace 200 años, no tiene vigencia, o tiene vigencia no porque los hechos son una réplica. Eso sería un despropósito pensar que son, pero las claves, las moralejas, los elementos que como seres que interpretamos la realidad, como que accionamos el mundo, queremos hacerlo, creemos que hay vigencia, y la vigencia está en las preguntas que le hacemos al pasado. Por eso es que Marc Bloch decía: no me hablen del pasado, yo soy historiador, la historia es la ciencia del presente. ¿De qué me vale saber de hechos pretéritos si no me dice nada de mi contemporaneidad? Así es, comparto contigo totalmente esa reflexión, porque es una manera de descalificar. Es decir, ningún ser humano podría huirle a su propia historia, no puede huirle a su propio pasado, porque su presente es ese pasado. Muchas gracias. Te agradezco estar aquí con nosotros, Alexander Torres Iriarte, además historiador, y siempre pues concurrir a estos llamados que hacemos, sobre todo en un momento como esto, cuando se quiere descalificar el principal instrumento para desmemoriar a un pueblo, sobre todo una desmemoria semántica. Ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos. Hoy estamos llenos de estos polímatas, como nosotros los llamamos. A mí no me gusta llamarlos intelectual porque esa palabra está un poco trastocada. Y así como los meritócratas. Entonces yo prefiero utilizar la talentocracia, porque la gente tiene creatividad, invento, hace de su epísteme y su mencia una construcción que dice mucho más que lo otro. Yo tengo acá a un buen amigo quien conocí en estos caminos de la lucha, conservando el factor etario. Sí, pero nosotros tenemos una contemporaneidad. Omar Hurtado Rayusen. Omar Hurtado, un hijo de la señora Rayusen,
es un profesor universitario y jubilado, fue vicerrector de nuestra gloriosa universidad conocida anteriormente como el Pedagógico, y que siempre aportando, y en esta comprensión, Omar, porque ahí estaba el detalle de estas cosas que nos permiten visualizar. Yo conversaba contigo y decía, yo estoy dispuesto a soportar los embates y aguantar, porque ahorita acaba de pasar también Alexander Torres Iriarte. Y bueno, ustedes han tenido muchos estudiantes que han pasado por las manos, ustedes han formado, y qué bueno para ustedes eso. Y yo me siento pues ser uno de tus estudiantes, porque estoy en permanente ejercicio del conocimiento. Aquí hay una acción paidomagistocéntrica, ¿no?, en este ejercicio que hacemos. Omar, fíjate que Bolívar va a Jamaica y a veces no se menciona que Salvador de Mozo planifica toda una conspiración para tratar de matarlo. Utilizan a un señor que había compartido con él, que lo cuidaba, un hermano pigmentario de nosotros. Pío, creo que se llamaba. Pío. Pero fíjate todo lo que hay detrás y lo que viene. Y entonces, ¿cómo te enseñan de ese grado? Entonces tú no ves esto con esto, ¿no? Si era tal amenaza, si no era tal amenaza, ¿por qué lo mandas a matar? ¿Por qué lo mandas a matar? Y es un elemento clave. Y después cuando muere, nos pintan otra causa. Yo hasta tuve duda por mi profesión de su muerte de tuberculosis y cómo el presidente Chávez termina desmontando a todos aquellos historiógrafos de esto. Bienvenido al profesor Omar Hurtado Reyes. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Eric, por esta invitación a tu difundido programa. Es un honor y un reto compartir contigo tribuna. Simón Bolívar es un buen ejemplo de eso que llamaba Dencir Romero la historia oficial. La historia que consagra y destruye, la historia que exalta y minimiza de acuerdo a sus conveniencias. Cuando nosotros éramos estudiantes de pupitre, muchas veces nos preguntábamos cuándo Bolívar pudo hacer lo que hace todo ser humano si nunca lo bajaban de ese caballo. A Bolívar nos los han escondido, nos han pintado un Bolívar descontextualizado y hay veces hasta medio tonto, con el perdón de su figura histórica. Un Bolívar del cual se citan frases sacadas de contexto y del cual la historiografía oficial ha ido construyendo un ídolo con pie de barro que ellos pueden ajustar a sus conveniencias. El nacimiento de Bolívar, la vida de Bolívar, su infancia, su desarrollo como ser humano y sobre todo su elevación como conductor de pueblo. Porque si en Bolívar admiramos su capacidad guerrera, su demostrada fortaleza física, porque más allá de su contextura, más allá de los problemas de su organismo, Bolívar pudo imponerse sobre los llaneros, no en base al discurso que podía seducir en los grandes salones, sino en base al ejemplo de la conducta, del comportamiento, de dormir a cielo abierto, de comer tasajos, de cabalgar horas interminables. De allí la manera como le llamaban los llaneros, que no lo vamos a decir porque estamos en horario infantil. Ese Bolívar que nos han pintado, por supuesto, lo sobrevivió. Y además de la muerte física, que no es como nos la han contado, como decías tú en la introducción, también ha venido una muerte moral. Porque entonces, por ejemplo, recientemente salió un libro de un ciudadano de raíces estadounidenses que demuestra que Bolívar murió prácticamente en la abundancia, para desmontar la versión correcta de que Bolívar murió con una camisa prestada. En el caso del Bolívar que va a Jamaica, es un Bolívar golpeado por las circunstancias. El Bolívar que sale por Carúpano y produce ese documento que la historiografía ha calificado como menor, que es el manifiesto de Carúpano, y que nosotros creemos que debe estudiarse en su verdadero contexto,
porque ya allí Bolívar se está elevando sobre las circunstancias en las cuales había actuado. El terrible año 14 de la emigración a Oriente, de las masacres de Aragua de Maturín, de los múltiples asaltos a Maturín, cuyo escudo tiene un blasón pocas veces igualado que dice resistió con valor. Cuando vemos las masacres que ocurren en las distintas batallas que se dan en Maturín en el año 14, entendemos que ese blasón retrata la contextura histórica de la ciudad. Ese Bolívar que sale por Carúpano lleva encima la dura enseñanza del terrible año 14, del año en el cual las masas, que llamaríamos hoy excluidas, dirigidas por Boves, se levantan nuevamente como antes habían sido o lo habían hecho con Monteverde contra la Primera República y sepultan a sangre y fuego la Segunda República. La diferencia entre el Bolívar del año 12 y el Bolívar del año 14 es que él, como muy bien señalaba el doctor Alexander Torres Iriarte en el segmento anterior, había tenido un papel estelar en el último momento. Ese papel estelar no lo salva de la derrota y casi que le toca lo que le ocurrió a Miranda, donde ellos realmente lo apresan y lo iban a fusilar por traidor. Claro, es 1814. El Miranda del año 12 no es el Miranda del año 10, que es subido prácticamente en hombros por la juventud que lo admiraba, sino es el Miranda a quien los patriotas radicales, Rivas, Bolívar, Montilla, iban a fusilar. Solo que la traición del gobernador patriota de La Guaira lo utiliza como carta mayor para salvar su cabeza. Ya, pero fíjate, allí yo quiero delimitar, claro, porque pegamos y hay una cuestión de carácter metodológico, que es que como la metodología del pensamiento dominante nos desagrega las cosas, no las hace interconectar, entonces, claro, nosotros estamos hablando de un ejemplo de lo que pasa con Miranda, porque de Miranda se ha descrito que lo entregan y no se dice esto que tú has señalado de acto de traición, pero ese hecho que ve Bolívar y que lo aprende es lo que le va a pasar después en el 1814, cuando lo apresan y puede ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con Miranda. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y cuando vengamos nos gustaría que nos pudieras explicar esto, porque estas cosas hay que dejarlas bien claras, son muy importantes. Estamos hablando con el doctor Omar Hurtado Rayusen, para nosotros con cariño y respeto, nuestro maestro. Ya volvemos. Son evidentes los impactos económicos, sociales, energéticos de estos primeros 10 años, pero son, creo que más importantes lo que está por hacer. Consolidar la soberanía y la seguridad energética de diversas fuentes, con inversiones solidarias adaptadas a las posibilidades y necesidades de nuestros países. No se puede convertir el surgimiento de nuevas fuentes energéticas en nuevos negocios para volver a saquear a nuestro país. No podemos volver al pasado. Petrocaribe tiene que dar en la seguridad y estabilidad energética y en las inversiones por hacer un paso también en el mismo rumbo solidario y de beneficio mutuo para nuestro pueblo. Bueno, continuamos acá y hemos visto esta reflexión que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco de algo que no se entiende. Estamos aquí hablando con nuestro maestro Omar Hurtado Rayusen, algo que no se entiende en ese hecho de esa palabra que es la complementariedad, que es una extensión, pudiéramos decir, de aquella reflexión de la Revolución Francesa y que de alguna manera debe ser para toda revolución un elemento clave. El reconocimiento del otro, de sus potenciales y dónde ayudarnos uno a otro. Lo que hacemos con nuestros hijos, el acompañamiento. Al fin y al cabo,
eso parece que en la mentalidad de los yanaconas o administradores coloniales no está. Maestro, usted nos ha dado una explicación anterior además. Escuchar al presidente su reflexión en torno al carácter de la interpretación de la rica historia latinoamericana y su proyección hasta hoy al presente, las líneas son múltiples. Cuando decíamos hace rato que después de la muerte física del Libertador, adelantada por el balazo de Berrueco, por el saboteo al Congreso de Panamá, al Congreso Anfictiónico de Panamá, abiertamente impulsada por los Estados Unidos, el desmembramiento de la República de Colombia, que se empeñan en llamar Gran Colombia cuando eso realmente nunca existió. Esa muerte del ideal bolivariano que antecede a la muerte física de Bolívar no es suficiente para la derecha. Porque cuando se nos dice que Bolívar entregó a Miranda, cuando se nos dice que Bolívar se iba a fugar con Bianchi desde Carúpano, cuando se nos dice que Bianchi Bolívar... es Giovanni Bianchi, el bucanero, el pirata. Cuando se nos dice que Bolívar concilia con los sectores que permanentemente lo adversaron, eso forma parte del asesinato moral, que es tal vez más preocupante, que es tal vez más doloroso, que es tal vez más inquietante para quienes creemos en la construcción de la patria justa, que la misma muerte física. Porque resulta que la muerte física es un hecho al cual todos estamos destinados, pero cuando se asesinan los ideales, cuando se asesina el proyecto, cuando se asesina la estatura histórica de Bolívar, de Chávez o de cualquier gran conductor, eso es todavía mucho más doloroso para la historia de los pueblos. Y eso es lo que ocurre con Bolívar. Aparte de presentárnoslo un Bolívar a propósito de los intereses de la derecha, es el Bolívar que entonces buscan desmontar, descalificar y asesinar moralmente. Eso lo ha hecho permanentemente la derecha. Eso lo ha hecho permanentemente el Gran Imperio del Norte. Cuando Bolívar escribe la Carta de Jamaica, se queja de la indolencia de los hermanos del norte. ¿Por qué? Porque lo que habían sido las 13 colonias unidas del norte se habían desentendido de los reclamos que habían hecho los pueblos de América para que ellos lo apoyaran en la guerra de independencia. Si bien Bolívar, como decía Alexander en el segmento anterior, se dirige a la Gran Bretaña, realmente también se queja de la indolencia de los hermanos del norte. ¿Por qué Bolívar se dirige a la Gran Bretaña? Porque estaba consciente que estábamos peleando con el gran imperio español y necesitaba el apoyo de una potencia emergente como era Gran Bretaña comenzando el siglo XIX. Lo que ocurre entonces es que Bolívar está aplicando las enseñanzas de la historia, porque cómo se habían independizado las llamadas 13 colonias unidas del norte, con el apoyo de España y con el apoyo de Francia en la lucha que ellos tenían contra Gran Bretaña. ¿Contra qué pelean los grandes colonos estadounidenses? Washington, Jefferson, Madison, Monroe, pelean contra Gran Bretaña, que es la expresión del imperio ascendente. El episodio del té en Boston tiene tanta significación como puede tener la rebelión en Panaquire de Juan Francisco de León. De manera que la resistencia de Toro Sentado tiene tanta implicación como la resistencia de Guaycaipuro. Por eso nosotros nos negamos, como cultores de la historia, a hablar de América del Norte, América del Centro, América del Sur, y hablamos en el decir de Martí, nuestra América, América como proyecto, porque sigue siendo un proyecto. Entonces Bolívar tiene claro lo que es el momento histórico y establece las características de la guerra, las características inhumanas del proceso de conquista, diferencia lo que ocurre en la cesión. Es importante señalar que mientras se habla de la abdicación de Bayona, Bolívar lo llama como es, la cesión. Es un contubernio entre los Borbones y Napoleón y su casa gobernante. Fernando VII pasó de ser el deseado al artífice del movimiento de peones que hace Napoleón en España. Eso lo desamida Bolívar. Y lo más importante para nosotros es eso
que la historiografía oficial se empeña en llamar el Bolívar profeta y que nosotros llamamos el Bolívar sociológico, el Bolívar que estudia la realidad, el Bolívar que está en capacidad de hacer un diagnóstico prospectivo de lo que va a ocurrir en América. No hay una profecía cuando Bolívar dice: la Nueva Granada y Venezuela podrán conformar una república que se llamará Colombia. Y el mismo Bolívar desmonta el mito de la Gran Colombia. Se llamará Colombia si logran superar sus contradicciones internas. Cuando vemos lo que está ocurriendo en la frontera, cuando vemos cómo la oligarquía colombiana termina de descubrir la semana pasada que tienen un departamento que se llama el Departamento del Norte de Santander, que tienen una ciudad que se llama Cúcuta, que ha sido mantenida históricamente por el flujo del trasvase petrolero irregularmente manejado por el Estado venezolano, y entonces viene el presidente Santos a ofrecer soluciones mágicas. Curiosamente, en ese gabinete que realizan en Cúcuta la semana pasada, se aprobó un decreto de emergencia económica para el norte de Santander y específicamente para el área de influencia de Cúcuta. Hoy, a más de una semana de ese gabinete extraordinario, el decreto no ha sido firmado. Y no solamente no ha sido firmado, sino que no ha sido tomado en cuenta. Ese es un ejemplo de las contradicciones que señala Bolívar en la Carta de Jamaica, que van a impedir el gran ideal. Y eso es lo que para nosotros le confiere absoluta vigencia a la Carta de Jamaica contra el reclamo de la derecha que nos llama anacrónico, porque buscamos alimentarnos en la historia de las grandes lecciones para construir sobre las bases de un sólido presente el mejor futuro posible. Doctor Omar Hurtado Rayusen, vamos a hacer una pausa y cuando vengamos vamos a continuar porque ahí hay otras reflexiones que yo creo que son importantes que las coloquemos. Es la oligarquía que ha subyugado y que ha mantenido ese pueblo en ese estado de sumisión. No es el pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano es bolivariano. La oligarquía es diferente. La oligarquía es de Nicolasa y Bernardina Ibáñez. Después hablaremos de eso. Vamos a la pausa.